Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. En las clases anteriores estuvimos repasando los medicamentos utilizados en la diabetes mellitus. Además, con anterioridad habíamos revisado también los medicamentos que corresponden al control y manejo de la hipertensión arterial sistémica. Hago este recordatorio porque la hipertensión arterial y la diabetes mellitus forman parte de una tríada de enfermedades que se conoce como el síndrome metabólico. Y como les he dicho anteriormente, tanto en la hipertensión como en la diabetes, estas pueden provocarse una a la otra y a la vez pueden provocar a una tercera, que es la hipercolesterolemia. Que ahora pues vamos a pasar a hablar de la hipercolesterolemia. Sí. Primero vamos a revisar un poco lo que es la hipercolesterolemia y luego ya vamos a revisar lo que correspondería a los medicamentos utilizados para controlar los niveles altos de colesterol y de lípidos, tales como los triglicéridos. Sí. A modo de introducción, pues hablaremos un poco de los lípidos, que los lípidos pues son una molécula orgánica, sí, es que está a base de carbono, que pues corresponde a lo que llamaríamos más comúnmente las grasas. Estas grasas en el cuerpo pueden servir de varias formas, ¿sí? Pueden ser estructurales, como por ejemplo los fosfolípidos, que ayudan a formar las membranas celulares en una bicapa, o pueden ser utilizados de forma energética, o sea, para almacenar energía y convertirlos en ATP, como son los triglicéridos, o pueden ser utilizados para generar hormonas, como los esteroides o hormonas sexuales que son formadas a partir del colesterol. Tenemos dos principales fuentes de obtención de estos lípidos, que una pues es de los alimentos, tanto animales como vegetales. Ambos son o pueden producirnos o ya están producidos de forma natural en ellos los lípidos, ¿sí? Y otra pues es la síntesis hepática. El mismo hígado puede producir algunas de los lípidos necesarios para la formación de hormonas. Podemos clasificar a los lípidos en dos grupos, en dos grandes grupos. Uno, los insaponificables, y otro, los saponificables. En este caso pues tenemos una palabra nueva, que es la saponificación. La saponificación es un proceso químico en el cual combinamos una grasa o un lípido con agua y una base o sustancia alcalina, y lo que nos va a generar es un jabón, ¿sí? Por eso saponificable o jabonificable, si les sirve para que se recuerden, ¿sí? Entonces los insaponificables se van a clasificar en terpenos y esteroides. Los terpenos a nosotros no nos interesan en lo que es esta clase, nos interesan los esteroides. Los esteroides, entre ellos tenemos como por ejemplo el colesterol, ¿sí? Dicho colesterol pues sirve para formar membranas, pero también nuestro organismo lo va a utilizar para formar algunas hormonas. Luego tenemos del lado de los insaponificables, que se van a dividir en, podemos decir que contienen ácidos grasos y pueden formar jabones. A eso me refiero con que son saponificables. Si se combinan con agua, se emulsionan con agua y una base, pues pueden generar jabones. Entonces los podemos clasificar en varias cosas. Los podemos clasificar en ceras, que no nos interesan, en grasas, que tampoco nos interesan por el momento, y en fosfoglicéridos o esfingolípidos. Ahora, de estos dos, los fosfoglicéridos forman fosfolípidos, y estos a su vez nos van a formar las membranas, ¿sí? De los esfingolípidos, estos se pueden dividir en dos. Uno en esfingomielinas, que a final de cuentas tienen una estructura muy parecida a los fosfolípidos y nos van a formar membranas, pero van a formar esas membranas a nivel del sistema nervioso central. Y también tenemos los esfingoglucolípidos, que van a formar también membranas a final de cuentas, van a ser estructurales. Sí, y del mismo grupo pues vamos a encontrar a el colesterol, ya vimos de un lado. De este lado vamos a ver a los triglicéridos, que nos van a formar
o van a ser utilizados para almacenar energía. Esas van a ser parte de la estructura de los adipocitos, adipo de tejido adiposo, citos de célula. Entonces son los que van a ayudarnos a formar el almacén de energía del organismo. Ahora bien, todas estas patologías que vamos a revisar, como son en estas, pues se va a alterar la cantidad en sangre de uno de los dos compuestos grasos, ya sea el colesterol o ya sean los triglicéridos. Entonces hay unas patología que se llama hipercolesterolemia de diversas causas y hay otra que se llama hipertrigliceridemia. En conjunto las vamos a llamar dislipidemias, ¿sí? Porque a final de cuentas tanto colesterol como triglicéridos son lípidos. Entonces simplemente está habiendo una alteración en la cantidad de grasas o lípidos que tenemos en la sangre, ¿sí? En primer lugar, pues vamos a revisar el colesterol un poquito más a fondo, que viene del griego cole o bilis y de esteros sólido, o sea, bilis sólida, por así decirlo. Y fue identificado en algún momento por Michel Eugene Chevreul, quien lo llamó colesterina. ¿Sí? Es un lípido cuya estructura va a estar basada en el éster conocido como ciclopentano perhidrofenanteno. ¿Sí? Va a tener una porción polar y una parte no polar, ¿sí? Por eso es que el colesterol es el que va a formar parte de las membranas. Ahora va a ser una molécula hidrófoba, quiere decir que no se lleva bien con el agua y que no se puede mezclar con el agua. Y va a ser soluble en polentes, en disolventes apolares, como el alcohol, por ejemplo. Va a estar producido a nivel de la célula en el retículo endoplásmico, en el liso, ¿sí? Cualquiera de las células naturales. En cuanto al origen químico, pues se determinó que el colesterol se va a sintetizar por el organismo a partir del acetato en forma de su metabolito acetilcoenzima A. A partir del acetilcoenzima A, el organismo va a producirnos el colesterol. Aquí a su derecha lo que tenemos es la vía metabólica del acetilcoenzima A y cómo se va a convertir en tres sustancias. Una de ellas es el colesterol, ¿sí? Y algunas proteínas y otras sustancias. En este caso esto no lo vamos a revisar, ¿sí? Vamos a dejarlo en una especie de resumen en que primero la acetilcoenzima A se convierte a mevalonato. El mevalonato se convierte en otra sustancia llamada escualeno. El escualeno se convierte en lanosterol y por último el anesterol en colesterol después de un total de 21 reacciones químicas sucesivas que son producidas por una serie de enzimas catalizadoras, ¿sí? Entonces son los pasos de conversión de la acetilcoenzima A al colesterol. Pasamos primero por mevalonato, escualeno, lanosterol y después colesterol. Ahora bien, ¿de dónde se obtiene el colesterol? Tiene dos vías, una vía que es exógena y una vía endógena. El colesterol se puede producir en el hígado y se puede consumir a partir de alimentos de origen animal, ¿sí? Tales como carnes, productos lácteos, el huevo, ¿sí? Son lugares de los donde vamos a obtener. Entonces, la vía exógena es la vía a través de la cual, de forma directa de los alimentos, obtenemos el colesterol, ¿sí? Como la llama de huevo, el hígado, lácteos, los sesos, las carnes rojas, ¿sí? Mientras que de la vía endógena, nuestro propio hígado va a producir el colesterol a partir de la acetilcoenzima A. ¿Qué funciones tiene el colesterol? Número 1 es estructural, es componente esencial de las membranas plasmáticas, ¿sí? Entonces cualquier membrana va a estar formada en proporción 1 a 1 por colesterol y a su vez también por fosfolípidos, ¿sí? Lo cual regula a la vez la fluidez de la membrana, ¿sí? Luego tenemos que también el colesterol es un precursor de la vitamina D. La vitamina D pues, se va a sintetizar a partir del colesterol y es esencial la vitamina D para la fijación y absorción del calcio. Es precursor de hormonas sexuales tales como la progesterona
los estrógenos y la testosterona. Entonces, sin colesterol no se forman estas hormonas sexuales que son importantes tanto para el ciclo reproductivo como para la expresión de los factores sexuales secundarios. Luego, es un precursor de las hormonas corticoidales, o sea, de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal, una de las glándulas que ya veremos más adelante un tema específico, nada más de farmacología del sistema endocrino. ¿Qué hormonas se producen a partir del colesterol? El cortisol y la aldosterona. Entonces llevamos 5 tipos de hormonas, unas sexuales, otras corticoidales, producidas a partir del colesterol. Y otro es el precursor de las sales biliares, de ahí su nombre, ¿sí? De bilis sólida del griego, ¿sí? En el hígado también lo va a excretar, va a sacar el colesterol en exceso en forma de bilis. Luego, la regulación del colesterol. ¿Cómo se regula la producción del colesterol? O sea, obviamente del secundario nosotros regulamos la ingesta regulando lo que comemos podemos regular en la entrada del colesterol secundario al organismo. En el caso del hígado, esta producción va a estar regulada directamente por la concentración que tenga el colesterol en el retículo endoplásmico. Esta va a ser una relación con otra cosa que son las LDL. En el organismo vamos a encontrar LDL y HDL. LDL son lipoproteínas de baja densidad o en inglés Low Density Lipoproteins. Y hay otras que son las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad o en inglés H de High Density Lipoproteins. Ahora, una alta ingesta de colesterol conduce a disminuir la producción endógena de colesterol y viceversa. O sea, si se produce mucho colesterol, si se consume mucho colesterol, el hígado deja de producir colesterol o al menos deja de excretarlo, lo cual nos puede llevar a un hígado graso. Ahora, el principal mecanismo regulador de los niveles de colesterol está mediado por una proteína que vamos a abreviar como SRBP, que va a medir el colesterol intracelular. Esto es un acrónimo en inglés y se pronuncia como Sterol Regulatory Element Binding Protein. Ahora bien, ¿cómo se transporta el colesterol? El colesterol primero es una sustancia hidrófoba, un lípido con dos extremos, uno polar y uno polar. Resulta que no puede ser soluble en agua, entonces va a ser difícil transportarlo en la sangre porque la sangre, su solvente es el plasma y el plasma no es otra cosa más que agua. Entonces el transporte que se va a realizar a través en la sangre, como toda sustancia en el organismo, va a ser a través de ciertos complejos macromoleculares conocidos como lipoproteínas, que no es más que una proteína o apoproteína unida a varios tipos de lípidos. Estos lípidos van a ser, por ejemplo, en el centro tenemos el colesterol esterificado y algunos triglicéridos que van a estar a su vez rodeados por una capa externa de lípidos polares, como el colesterol libre, o sea, polares que tienen un extremo polar y uno no polar, y fosfolípidos, y aparte las proteínas que van a facilitar el transporte de estas sustancias. Ahora bien, las lipoproteínas las vamos a clasificar de varios tipos. ¿Sí? Tenemos primeramente los kilomicrones y luego tenemos las de densidad de muy alta, de muy baja, de muchos tipos. Entonces aquí tenemos las VLDL, que son de muy baja densidad. Tenemos las de densidad intermedia, las IDL, las LDL y las HDL que ya había mencionado. Entonces tenemos de baja densidad, de muy baja densidad, de densidad intermedia y de alta densidad. De estas, las que nos van a importar son las LDL y las HDL, que pues para fines prácticos vamos a decir que las LDL son las malas y las HDL son las buenas. Más adelante les voy a explicar la razón. Ahora, existen 3 vías de transporte de los lípidos, porque este problema de la insolubilidad en agua no es exclusivo del colesterol, es exclusivo de todos los lípidos. Tenemos 3 vías, una, la vía exógena, la vía endógena y el transporte reverso. La vía exógena pues son los lípidos que obtenemos de los alimentos, como ya vimos en la obtención del colesterol, que van a ser almacenados o llevados a 2 tejidos, al tejido adiposo y al tejido muscular, y van a ser transportados ahí
por las lipoproteínas conocidas como kilomicrones, que son lipoproteínas grandes pero de poca densidad y que se sintetizan en el intestino. Lo que queda de ellos van a ser metabolizados por el hígado para ser convertidos o almacenados en otras sustancias. Luego, la vía endógena es la vía en la cual el colesterol y los triglicéridos, a partir de aquí abreviados como TG, triglicéridos al menos de origen hepático, van a ser llevados a los tejidos periféricos por las VLDL, que son precursoras de las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, donde vamos a encontrar receptores específicos para estas lipoproteínas en las membranas celulares de los hepatocitos, ¿sí? Y algunas otras células extrahepáticas que su función va a ser la de remover parte de las LDL y de los colesterol del plasma. Y por último tenemos, en síntesis, básicamente es el hígado tratando de procesar las LDL junto con algunos otros receptores en otros tejidos, tratando de procesarlas para sacarlas del torrente sanguíneo. Y luego tenemos el transporte reverso. En el caso del transporte reverso resulta que el organismo no está diseñado, no puede eliminar el colesterol. No hay forma de eliminar el colesterol más que a través de las sales biliares. Entonces, en el transporte reverso, lo que sucede es que movemos el colesterol de la periferia, o sea, del alrededor, a través de las HDL hacia el hígado, para que el hígado lo sintetice en sales biliares y lo excretemos a través de la bilis. Y la bilis pues sale a través de las heces. Entonces repetimos un poco las funciones del colesterol. Número 1, renovación de membranas celulares. Entonces, junto con los fosfolípidos forman membranas celulares. Por tanto, su función va a ser mantenerlas en óptimo estado. Luego, sirve para la síntesis de hormonas sexuales y hormonas esteroideas. Y por último, sirve para la síntesis de los lípidos biliares. Por otro lado, tenemos a los triglicéridos, otro tipo de lípidos. ¿Sí? Dentro de estos triglicéridos, estos van a tener varias funciones. Una, son combustibles, o sea que sirven para generarnos energía. Otra, sirven para separar compartimientos en el organismo, por generar tejidos de defensa para órganos y otros tejidos. ¿Sí? Es como por ejemplo la grasa abdominal. Hay una grasa que envuelve algunas partes de los intestinos, en los epiplones por ejemplo, entonces sirve de protección. Sirve también para conservar el calor y para darle forma pues, al cuerpo, porque es la forma de las grasas en las que vamos a almacenar en los adipocitos. Por hoy terminaríamos aquí la clase, continuaremos mañana con las dislipidemias.